Bienvenido al corazón de tu hogar. Hola amigos, soy Ricardo López y bienvenidos al 8º episodio de El Corazón de tu Hogar, el podcast definitivo para quienes viven o quieren vivir en la costa del espacio y sus alrededores. Si escuchaste el episodio anterior, hablamos de huracanes, de la presión del viento, de ventanas de impacto y de cómo proteger físicamente tu casa. Pero hoy entramos a una pregunta que va después de toda esa preparación. ¿Qué pasa cuando llega la tormenta y se daña algo? Hoy vamos a hablar de seguros de vivienda en Florida, un tema bastante complejo, un tema que puede costarte miles de dólares si no lo entiendes bien, pero que también puede darte tranquilidad si lo manejas correctamente. Quiero ser honesto con ustedes desde el principio. Yo no soy experto en seguros, soy corredor de bienes raíces. He ayudado a cientos de familias a comprar y vender casas, pero los seguros requieren un conocimiento especializado. Lo que voy a compartir hoy es información basada en investigación que he hecho y conversaciones que he tenido con expertos. Siempre consulta con un agente de seguros licenciado antes de tomar decisiones sobre tu póliza. En Florida vivimos en una zona única. Estamos en el epicentro de la actividad de huracanes del Atlántico. Cada año, de junio a noviembre, hay siempre la expectativa de una posible tormenta. Y aquí en el condado de Brevard somos aún más vulnerables que en el centro del estado porque estamos literalmente en la costa del Océano Atlántico y el Indian River Lagoon. Los seguros de vivienda son un requisito bancario. Cuando obtienes una hipoteca, el banco te exige seguro porque está protegiendo su inversión. Pero también es un requisito en el sentido de que te debería importar más todavía que estás protegiendo tu inversión. Tu casa probablemente es el activo más grande que vas a tener en tu vida. ¿Qué pasaría si mañana llega un huracán de categoría 3 y se lleva el techo? ¿Tienes los fondos para arreglar eso sin el seguro? Mucha gente dice, no, eso nunca me va a tocar. Pero la realidad es que hemos tenido temporadas bien activas de huracanes. No es cuestión de si viene un huracán, es cuestión de cuándo viene el huracán, porque siempre viene uno en algún momento. Aquí viene el concepto más importante que necesitas entender. El deducible por huracán no funciona igual que el deducible general. El deducible general es el que usas si tienes una rama que se cae sobre el techo, si se rompe una ventana por cualquier razón. Suele ser una cantidad fija, $1,000, $2,000, algo así. Pero el deducible por huracán es un porcentaje. En Florida típicamente oscila entre el 2% y el 10% del valor asegurado de tu vivienda. Vamos a hacer matemáticas juntos. Si tu casa está asegurada por $300,000 y tu deducible por huracán es el 2%, eso significa que tú pagas los primeros $6,000 de cualquier daño por huracán. La aseguradora cubre el resto hasta el límite de tu póliza. Si tu deducible es del 5%, tú pagas $15,000. Y si es el 10%, $30,000. ¿Ves la diferencia? Es enorme. Ahora, ¿cuándo aplica este deducible? Se activa cuando el National Weather Service emite una advertencia de huracán para el condado donde está tu propiedad. No importa si el ojo del huracán no pasa por aquí, o sea, si pasa por otro lado, si tuviste esa alerta de huracán para Brevard County, se aplica el deducible. Esto es algo que muchos compradores no entienden hasta que es demasiado tarde. Están felices con el precio de la casa, pero no están mirando ese deducible por huracán en la estimación del seguro. Y cuando llega la tormenta, se pueden llevar una sorpresa. Quiero hablar sobre también el estado del mercado. En los últimos años, Florida ha vivido una crisis de seguros. Varias compañías privadas han dejado el estado o han suspendido la venta de nuevas pólizas o algunas, por ejemplo, State Farm, con quien me reuní recientemente, ellos
pueden hacer la póliza de State Farm con casas nuevas, por ejemplo, casas nuevas en Viera o en Palm Bay, pero no con casas un poquito más viejas o casas de reventa. ¿Por qué se han ido tantas compañías del Estado? Por varias razones. Primero, los costos de volver a asegurar la casa han subido muchísimo. Las aseguradoras necesitan protegerse ellas mismas contra catástrofes masivas y eso cuesta cada vez más caro. Segundo, los reclamos por tormenta han sido frecuentes y costosos. Y tercero, la regulación estatal y las demandas legales complican el panorama. El resultado es que muchas personas en nuestro condado de Brevard no pueden encontrar cobertura privada. Cuando eso sucede, tienen una opción, es la opción estatal llamada el Citizens Property Insurance. Citizen es la aseguradora de último recurso del estado. No es mala per se, pero tiene características importantes que debes conocer. A veces las primas han aumentado significativamente, acercándose a los precios del mercado privado. Tiene límites en la cobertura total que pueden ofrecer. Es técnicamente respaldada por el Estado, pero eso no garantiza que los pagos sean inmediatos en caso de catástrofe masiva. La recomendación que doy a todos mis clientes es trata de mantener tu póliza en el mercado privado mientras puedas. Si ya estás con Citizen, sigue buscando alternativas privadas que pueden ofrecerte quizás mejor cobertura o precio. Quiero hablar un poquito de las pólizas porque no todas las pólizas son iguales. Estas son las diferencias principales. La póliza que se llama la HO3, o sea que es el Homeowners, HO es Homeowners Insurance, la póliza HO3 y ese es el formulario 3. Esa es la póliza estándar, es la póliza de todo riesgo para viviendas unifamiliares. Cubre daños a la estructura por casi cualquier causa, excepto las que están específicamente excluidas como la inundación o un terremoto. Esta póliza HO3 es la más común. Hay otras HO también con otros números. Son las pólizas estándar. Aparte de eso, hay una póliza, lo que le llaman la póliza de windstorm. En las zonas costeras de alta vulnerabilidad, a veces se necesita una póliza separada específicamente para daño por viento. Esto suele pasar si vives en lo que se llama el VE Zone, es la zona cerca de la playa. Las pólizas de windstorm cubren el daño por viento, pero no cubre otros daños como incendios o robos. Necesitas combinarla con esa póliza HO3. Hay otra que es la cobertura de inundación. Esto es importante porque los seguros de vivienda estándar no cubren inundación, ni la lluvia fuerte, ni la marejada de un huracán, ni el desbordamiento del Indian River. Por eso necesitas una póliza separada del National Flood Insurance Program o de una compañía privada. Mucha gente cree que mi seguro ya me protege y no es así. Si vives en una zona de riesgo de inundación, necesitas cobertura adicional. Y no esperes a que llegue la tormenta para contratarla. Las pólizas de inundación suelen requerir 30 días antes de que comiencen a estar activas. Ahora, vamos a hablar de una parte positiva, es cómo puedes bajar el costo de tu seguro. Florida tiene un sistema de descuentos por mitigación. Se llama el Uniform Mitigation Verification Inspection Forms. De esto hablé en el episodio pasado. Es un formulario oficial que un inspector autorizado llena después de revisar tu casa y normalmente se requiere para que puedas obtener una póliza de seguro. Como mencioné la semana pasada, para obtener el descuento máximo, todas las aberturas de tu casa tienen que estar protegidas. Las mejoras que dan descuentos incluyen el vidrio de impacto, las ventanas de huracán y las puertas, contraventanas, los shutters que están certificadas para huracán, un refuerzo certificado de la puerta del garaje o una puerta del garaje certificada para huracán, los clips de huracán en el techo o el sellado secundario del techo
y el sistema de amarre del techo a las paredes. Todo eso es parte de lo que se chequea en ese wind mitigation. Estas mejoras pueden reducir tu prima de viento entre un 30 y un 45%. Con primas que están en niveles altos, esto representa miles de dólares en ahorros anuales. Quiero volver a mencionar ese programa del estado que mencioné la semana pasada que se llama My Safe Florida Home. Mira el episodio 7 para que veas más detalles o visita el website My Safe Florida Home, es mysafeflhome.com. Como mencioné en ese episodio, cuidado con las estafas de compañías que pretenden ofrecer ayuda y después resulta que es un préstamo privado con intereses altos o con un gravamen sobre tu casa. El programa real es un subsidio, no es un préstamo, no cobran intereses, no ponen gravamen. Ahora, ¿cómo consigues un seguro de vivienda? Te doy información paso a paso. Lo primero es consigue una inspección de mitigación de viento, eso es lo que hablamos anteriormente. Aunque no pienses aplicar a descuentos todavía, tener ese documento es esencial, contiene información crítica sobre la edad de tu techo, las protecciones de ventanas, el sistema eléctrico, etcétera. Si estás consiguiendo esa póliza por primera vez, si estás comprando una casa, te van a pedir una inspección que se llama de 4 puntos que incluye la mitigación, que es parte de eso. Contacta a un agente de seguros licenciado, busca a alguien que trabaje con múltiples compañías. Las agencias independientes tienen la ventaja porque pueden cotizar en varias aseguradoras simultáneamente. Por otro lado, algunas con buena reputación como Artie Pagan de State Farm en Melbourne pueden referirte a otros agentes si ellos no pueden obtener la cobertura. Como mencioné anteriormente, si pueden con casas nuevas bajo State Farm. Pregunta si hablan español. En el caso de ellos sí hablan español, pero si eso es importante para ti, mira a ver quién habla español. Pide cotizaciones de al menos 3 compañías diferentes. No aceptes la primera oferta. Compara no solo el precio, sino los límites de cobertura, los deducibles, las exclusiones. Verifica los detalles específicamente. El deducible por huracán es de 2%, 5%, 10%. Recuerda lo que mencioné anteriormente. ¿Y qué cubre exactamente el techo? O sea, ¿es el reemplazo completo o qué? Hay límite en lo que es el contenido principal. Cubre pérdida de uso si tienes que mudarte temporalmente. Hay exclusión por cosas como moho o hongos. Si estás comprando una casa con préstamo hipotecario, el seguro se requiere, como mencioné anteriormente. Muchas veces el prestamista recomienda la compañía de seguros, pero recuerda que tú siempre puedes escoger tu propia compañía. El prestamista debe incluir un estimado de los costos que incluye el seguro, pero muchos compradores que no están pensando en eso, en su mente calculan la hipoteca y quizás los impuestos de la propiedad, que a veces tampoco los piensan, pero se olvidan del seguro. Y recuerda que en ese pago mensual que se hace para tu hipoteca, incluye lo que es el principal and interest, que son el interés del préstamo, es pagar el préstamo, pero también incluye los impuestos de la propiedad y el seguro en ese pago mensual. Aquí en Florida, el seguro puede ser $3,000 hasta $5,000, quizás incluso más. Eso afecta ese pago mensual. Vamos a decir que llegó el peor momento, que tuviste un daño por huracán. ¿Qué pasa entonces? Recomiendo que documentes todo. Toma fotos, videos, antes de hacer cualquier reparación temporal. Documenta cada área afectada desde diferentes ángulos. Llama a tu aseguradora dentro del tiempo especificado en tu póliza. Generalmente creo que son como 20 días para notificar aquí en Florida, pero es mejor hacerlo lo antes posible. Haz una lista de los daños, detalla qué se dañó, no solo lo obvio, un árbol cayó, pero dañó el techo, dañó la cerca, dañó el aire acondicionado. Contrata profesionales para las reparaciones, pero no hagas las reparaciones permanentes hasta que el ajustador de la aseguradora haya visitado.
Puedes hacer reparaciones temporales urgentes, como poner una lona en el techo para evitar más daño. Guarda todos los recibos. No firmes nada sin leer. Si la aseguradora te presenta un acuerdo de pago, léelo completo. Si no estás de acuerdo con la evaluación, tienes derecho a discutirlo. Puedes contratar un ajustador público independiente si te sientes que no es justo lo que te están dando. Guarda todo, correos electrónicos, llamadas registradas, documentos, fotografía, guárdalo todo en un archivo porque eso te va a proteger. Si ya tienes una casa y tienes seguro en la casa, estas acciones te van a ayudar. Primero, revisa tu póliza anualmente. El valor de tu casa cambia. Si aumentaron los costos de construcción, es posible que necesites aumentar tu cobertura. No es bueno que tu casa tenga menos cobertura de lo que realmente se necesita. Mantén el formulario de mitigación actualizado. Si instalaste ventanas de impacto nuevo o reforzaste tu puerta del garaje después de contratar su seguro, avisa a tu compañía. Pero recuerda que tienen que estar todas las aberturas cubiertas. Podrías calificar para descuentos retroactivos. No apagues el aire acondicionado cuando te vayas. Esto lo mencioné en un episodio anterior, pero es crítico para los seguros. Si la humedad causa moho por dejar la casa apagada por semanas, la aseguradora podría negar el reclamo por negligencia. Revisa los límites de cobertura de objetos individual, o sea, tus joyas, arte que tengas, cosas electrónicas que valen mucho. O sea, pueden tener límites bajos de cobertura estándar. Si tienes colecciones valiosas, considera un anexo o una póliza adicional. Conoce tus exclusiones, lee tu póliza, entiende lo que no cubre. Es mejor descubrirlo antes que después de la tormenta. Quiero hacer una conexión con el episodio 7 que hablé de protección contra huracanes. Todo lo que discutimos ahí, ventanas de impacto, shutters, refuerzo del garaje, clips de huracán, directamente impacta tu seguro. Las mejoras que protegen tu casa también te ayudan a conseguir mejores tarifas. Y si escuchaste el episodio 4, que hablamos de inspecciones, recuerda que hablamos de esa inspección general y la inspección de 4 puntos. Esa inspección de 4 puntos, plomería, electricidad, techo y aire acondicionado, es exactamente lo que las aseguradoras necesitan para emitir la póliza. No son opcionales. Si quieres obtener seguro, necesitas ese 4-point, ¿no? La inspección de 4 puntos. Antes de cerrar, quiero darte los recursos oficiales para que investigues más. Está el Florida Office of Insurance Regulation. Tienen guías para consumidores sobre cómo funcionan los deducibles y tus derechos. El Citizens Property Insurance es información sobre esta opción estatal si no puedes encontrar cobertura privada. My Safe Florida Home, mysafeflhome.com es el programa de subsidios para mejoras contra huracanes. Si quieres verificar licencias, myfloridalicense.com es donde puedes confirmar que tu agente de seguro está realmente licenciado o cualquier otra licencia, ya sea de contratista que vas a contratar, o si quieres chequear mi licencia, puedes entrar ahí también. Bueno, llegamos al final de este 8º episodio de El Corazón de tu Hogar. Espero que esta información te haya sido útil, especialmente si estás en proceso de comprar una casa o si ya vives en la costa del espacio y quieres entender mejor cómo funcionan los seguros. Quiero dejarte con una reflexión final. Lo que se paga por un seguro es bastante dinero, pero lo mejor siempre es perder ese dinero y no tener que usarlo. Ahora, si algo pasa y tienes el seguro correcto, es la diferencia entre recuperarte de una tormenta o perderlo todo. La información es poder y es tranquilidad, como he dicho muchas veces. Saber cómo funcionan los deducibles, conocer tus opciones, entender lo que cubre y lo que no cubre, todo esto te da ese control sobre tu situación.
No esperes a que esté aquí un huracán en camino, que ya ves que viene el huracán para organizar los papeles. Revisa tu póliza hoy. Ya estamos en temporada de huracanes en estos momentos cuando estoy grabando. Verifica los números que sean correctos. Calcula si tienes un deducible, que puedes manejar en caso de una emergencia. Y si necesitas cambios, hazlo ahora. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que me preguntan todo el tiempo. Si conviene más comprar o alquilar. Vamos a analizar las ventajas reales de ser dueño de casa, porque casi siempre se recomienda comprar sobre alquilar, pero también tengo que ser honesto porque hay casos en que alquilar tiene más sentido. La verdad es que no hay una respuesta que funciona para todos y vamos a hablar de ese tema. Visítanos en nuestra página web marisolproperties.com o llámame directamente al 321-608-0400. No olvides suscribirte a este podcast para que no pierdas ningún episodio. Si tienes preguntas sobre seguros, sobre comprar o vender en la costa del espacio, estoy aquí para ayudarte. Soy Ricardo López y esto ha sido El Corazón de tu Hogar. Nos vemos pronto.